Conversamos con el doctor David Lahoz, quien es el director del Centro de Estudios Constitucionales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y en el segmento anterior hablábamos de un tema sumamente importante. Primero hablamos de los derechos del Tribunal Constitucional, los derechos constitucionales, pero hay un derecho que hay un poco de conocimiento de eso, que es el derecho al consumidor. El consumidor es, como dicen la gente, el que paga los platos rotos generalmente. No hay mucha supervisión, no hay protección realmente. ¿Cuál es la situación de los consumidores actualmente en el país? Usted fue presidente de la Federación de Derechos del Consumidor y del Observatorio Nacional también para la Protección del Consumidor. O sea que ha estado vinculado mucho tiempo en eso. Y fue uno de los principales asesores de la Oficina de Derechos del Consumidor. De Proconsumidor. ¿Cuál es la situación actual al día de hoy de los consumidores? En el 1984, Naciones Unidas reconoce los derechos del consumidor como derechos universales. Ya en el 61, John F. Kennedy había dicho que todos somos consumidores, y desde ahí se discute a nivel internacional qué es lo que existe hoy, si el ciudadano o el consumidor. Esto a partir de las declaraciones de John Kennedy. Y la doctrina se divide. Una parte dice que no, que eso, porque la ciudadanía, el derecho de ciudadanía es un derecho de primera generación. Sí, claro. Entonces, dicen que no puede ser sustituido, sino que debe de coexistir. Pero el caso es que doctrinalmente existe la discusión de qué es lo que existe hoy, si el ciudadano o el consumidor. Esto sobre todo a raíz de que un filósofo francés muy profundo y de mucha actualidad, Jean Baudrillard, decía que vivimos en el mundo de los objetos. Es decir, que el Homo sapiens de hoy en día vive para consumir y para coleccionar cosas. Entonces, a partir de esas discusiones se habla de que ya no existe el ciudadano, que lo que existe es el consumidor. La gente vive para consumir. Entonces, esos derechos, si es así, si eso norma toda la actividad humana de la época, eso tiene necesariamente que tener un canon, una organización constitucional. Entonces, por eso, las constituciones post Segunda Guerra contienen uno o varios articulados dedicados al derecho de consumo. Y la gran palanca fue ese discurso de John Kennedy que implicó la promulgación de una ley de consumo en Estados Unidos que ha sido referente por mucho tiempo y que dio gran impulso, no en su origen contra los artículos de consumo, sino contra los medicamentos, porque por esa época de los 1950, los fármacos se estaban vendiendo mucho, pero a la vez estaban produciendo graves problemas de salud. Había muchas alteraciones, mucha falsificación. Sí, era un... y muchos productos se lanzaban al mercado sin patente y sin reconocimiento oficial. Y la humanidad no tenía experiencia en esa área. Luego vino el tema de los enlatados y de estos productos procesados, que también el comercio prácticamente hizo campaña publicitaria aplastante para inducir a la gente a que lo consumiera, y hoy en día la medicina dice que son dañinos a la salud. E incluso la discusión de hoy está centrada en si pueden ser considerados alimentos. Sí, porque una cosa es alimento y otra cosa es porque hay una serie de que lo que son es sabores, lo que te crean es la ilusión. Todo artificial. Todo artificial y el cuerpo, en lugar de nutrirse, lo que hace es que se enferma, y de ahí la diabetes, de ahí una serie de enfermedades catastróficas que existen, la hipertensión, que tienen que ver con mucho en alto consumo, por ejemplo, de azúcar, porque hay una discusión también de si el azúcar debe ser o no considerada una droga, que se dice que es una droga más peligrosa que el alcohol y que cualquiera de los que andan por ahí, y sin embargo se vende lícitamente en la calle. Entonces son discusiones que el comercio no quiere que se discutan, pero que el derecho constitucional los ha incorporado porque ha visto el impacto que tienen en la población. Esa iniciativa que tomó la administración Kennedy, que usted hace referencia en esa época,
focalizando una defensa del consumidor. Aquí en el país, pudiendo aterrizar, antes lo que existía era una dirección de control de precios, porque se entendía que proteger al consumidor era proteger los precios, de que no se alteraran los precios de los productos que debían ser vendidos. No se fiscalizaba calidad, no se fiscalizaba otro tipo de situaciones. Con la creación de Proconsumidor, que es el organismo estatal que tiene que velar por la calidad y la defensa de los derechos del consumidor y seguir de intermediario entre el productor y el consumidor final para defender esos derechos. Ha surgido una situación y recientemente el Tribunal Constitucional, volvemos al Tribunal Constitucional, evacuó una resolución quitándole potestad al Proconsumidor, que no podía bajo ninguna circunstancia aplicar multa o sancionar por la aplicación de violación a derechos constitucionales. Eso crea como una distorsión, porque si es el organismo que tiene que velar por el derecho del consumidor y ve algunas falencias, algunas fallas y quiere enfrentarlas y quiere tomar medidas drásticas, entonces ahora se le quiere despojar de esa. ¿Cómo usted ve esa situación? De ahí la importancia del neoconstitucionalismo, porque fíjese, cuando usted hace un análisis histórico, por ejemplo, del derecho de consumo en la era colonial, usted se encuentra con que la legislación que existió en el país durante la colonia era una legislación drástica y que se cumplía. Luego, en la era republicana, nosotros hemos tenido problemas de institucionalidad muy serios. Y en zigzag, unas veces adelantamos, otras veces nos retrasamos. Hasta que entró la dictadura de Trujillo, que en verdad fue el gobierno que modernizó el Estado dominicano y que acentuó una serie de situaciones que eran completamente distorsionadas, se conocían, pero distorsionadas en el país. Cuando cae la dictadura y viene Bosch es el primero que mete en su constitución el derecho de consumo, sí, y mete los derechos sociales. Es la primera que plantea los derechos sociales. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que luego de la partida de Trujillo y del golpe de Estado contra Bosch, aquí hubo un retroceso que los analistas dicen que fue de más de 50 años. Fíjese que debimos esperar a 2005 para tener una ley de consumo. Después que estaba en la Constitución del 63, sí. Es en 2005, y luego es la Constitución de 2010 la que de nuevo incorpora a la Constitución los derechos del consumo. ¿Qué le quiero decir con esto? Que la vida institucional de República Dominicana está muy sujeta a la discusión que planteaba Bismarck y que planteaba Hans Kelsen en el sentido de qué debe prevalecer, el capital o el trabajo, o debe existir una conciliación, un punto de mutuo entendimiento entre ambos sectores. En el país eso aparece distorsionado porque el que estudió más profundamente las clases sociales en República Dominicana fue el profesor Juan Bosch, y Bosch planteaba que aquí no había una clase capitalista desarrollada, y si no había una clase capitalista desarrollada, tampoco podía haber un proletariado desarrollado. Entonces aquí esta es una sociedad de pequeños burgueses. Sí, de clase media, pequeños burgueses. Pero esa clase media, el profesor habló de que eran por lo menos 9 subsectores. Sí. Entonces, clase media, clase baja. Eso, entonces esa fragmentación impide que se pueda materializar una política pública coherente en donde la mayoría sepa qué se hace y por qué se hace. Todo lo contrario, viene uno y plantea una cosa, viene el otro y plantea otra, y entonces nos mantenemos ahí. Entonces, después que hasta 2019 la Suprema Corte de Justicia dio pasos de gigante para hacer que el derecho de consumo avanzase aquí, volvimos ahora en la actualidad a una situación parecida a la posterior al golpe de Estado a Bosch, en donde cae en un limbo el derecho de consumo, con la diferencia de que la Constitución está vigente y que cuando haya un cambio o razonamientos diferentes, eso habrá de ser corregido. Sí, pero el problema que para mí,
soy un neófito en eso, es realmente como un poco contraproducente, que se crea un organismo para defender el derecho de los consumidores, y esa es su competencia pro consumidor. Sin embargo, se le limita a tomar sanciones, imponer multas, imponer sanciones a los que violan ese derecho. Entonces, esa resolución, esa decisión del Tribunal Constitucional, como que está limitando o desconociendo las funciones propias de ese organismo. ¿Qué alternativa legal o qué usted propondría en ese caso? Porque realmente es un tranque. Yo quiero trabajar, yo quiero defender los derechos del consumidor, pero un tribunal, una ley me impide que yo lo sancione. Entonces, ¿qué? Dejar en libertad que sigan especulando, que sigan afectando los derechos constitucionales. ¿Qué se puede hacer en ese sentido? Mire lo que pasa. Usted me preguntaba sobre el neoconstitucionalismo. Sí. Dentro del neoconstitucionalismo se requiere en el país, todavía no se tiene una clara conciencia de ello, debe aparecer un derecho administrativo sancionador. ¿Esa es tu propuesta? Derecho sí, administrativo sancionador. ¿Cómo operaría eso? Y esto tendría por objeto el que se comprenda que los llamados órganos sectoriales constituyen los organismos garantes de que lo que dice la Constitución se cumpla. Porque lo que sucede ahora es que en el ordenamiento constitucional usted tiene el Indotel, usted tiene la CISARIL, usted tiene la DIDA, sí. Usted tiene muchísimas agencias. Es decir, el ordenamiento constitucional a partir de 2010 está estructurado para que opere el Estado social y democrático de derecho. Pero ¿qué sucede? Que los sectores del capital cooptan a los funcionarios. Cuando hay un planteamiento que beneficia a los consumidores, entonces objetan a los representantes genuinos de los consumidores y se las arreglan, obviamente con complicidad del Poder Ejecutivo, para poner en lugares donde debe existir un órgano regulador y garantía de que se cumplan los derechos constitucionalmente establecidos a sectores que lo que van a hacer es actuar de manera inconstitucional, es decir, contrario a lo que dice la propia Constitución. Ese proceso nosotros lo vimos venir primero en la Suprema Corte de Justicia y ahora lo han asentado en el propio derecho constitucional. Entonces, aquí, otro de los elementos que nosotros planteamos como solución a esto, está el que aquí se requiere una ley de cabildeo. Ley de cabildeo. O de lobismo. El lobismo, sí. Porque en otro país existe. Existe, porque ¿qué es lo que pasa? Que esos sectores pueden invitar a funcionarios a una cena, a un viaje, a una reunión o ser recibidos en palacio, pero los sectores de a pie no tienen esa misma facilidad. Entonces, la ley de cabildeo establece, o lobismo, que si uno de esos sectores se acerca a un funcionario, la otra contraparte también tiene que hacerlo. Sí, él tiene que darle derecho de tiene respuesta que tener la misma oportunidad o de opinión frente al otro. Entonces, eso todavía busca no un equilibrio. Un equilibrio. Ahora, hay algo que todavía me resulta confuso. Usted dice que para que esto funcione de manera apropiada es necesario crear una estructura administrativa. ¿Cómo operaría y de quién dependería? No, que ya está creada la estructura. Pero ¿por qué se limita entonces que el consumidor pueda sancionar? Porque el funcionario, por ejemplo... Pero ¿y por qué el Tribunal Constitucional reconoce eso si la Constitución establece el derecho? Usted acaba de señalar... Porque el presidente no lo tiene claro. Mire, el actual... ¿Y cómo se objeta eso? Oiga, le voy a decir... ¿Cómo se enfrenta con una ley de cabildeo, porque yo lo que voy a decir, el actual incumbente, lo mismo que el anterior, fueron cooptados por el sector empresarial. Si usted se pone a ver, ese funcionario no obedece al sector político, sino al sector empresarial. Al sector empresarial, porque el sector empresarial bloqueó uno que fuese... Mire, ahí hasta la ley se modificó y el Constitucional falló, porque la ley dice que debía ser, en apoyo a lo que usted dice, que debía ser alguien fuera del mundo político y técnico o cercano a los consumidores, porque lo que va es a garantizar derechos y a regular el mercado. Pues eso fue modificado por el Tribunal Constitucional, modificada la ley y puesto ahí un político. Y eso ocurrió en este gobierno. ¿Entiendes? Entonces, ese retroceso es garantizado. Ahora, ¿por qué ocurre? Bueno, porque los sectores del capital se acercaron al Poder Ejecutivo hasta conseguir que el actual director
se comprometiese a no tocar ni con el pétalo de una rosa los intereses del capital. Entonces, al mismo tiempo usted tiene que los sectores de los consumidores, aún siendo una mayoría aplastante y aún siendo el presidente un consumidor y el director de Proconsumidor un consumidor también, están postrados. Pero es que la decisión de sanción no proviene del Poder Ejecutivo. Proviene del Tribunal Constitucional, que impide a Proconsumidor precisamente cuando quiere aplicar las sanciones. Pero sin embargo, hay una aquí pasan cosas extrañas. Es que el Constitucional está también cooptado. Pero que aquí pasan cosas extrañas. Por ejemplo, aquí se ha desatado una campaña contra los negocios chinos. Un abuso. Aquí se ha hecho una campaña con los negocios chinos diciendo que ellos están vendiendo más barato. Pero ¿quién está por detrás de eso auspiciando esa campaña? Porque le está creando una competencia Esto es un sistema capitalista, esto es un sistema de competencia. ¿A quién le conviene que haya competencia? Al consumidor final, al país y al gobierno. Y al mismo gobierno. Porque los importadores tradicionales, los comerciantes tradicionales han visto cómo se han ido mermando sus ventas. Porque los chinos tienen otro criterio de negocio, los márgenes de beneficio son muy pocos y entonces la ganancia la acumulan la acumulan por el volumen. Si tú te ganas en esta tasa, tú te ganas 100 pesos, 10 pesos, 100 pesos, ellos ganan 4 o 5. Y lo venden más barato, pero cuando tú vendes uno, ellos venden 100, cuando venden ganan más que tú, porque manejan volúmenes. Entonces esa es la situación. Entonces, fíjate, se han cometido algunas arbitrariedades y lo han dicho, como el caso de cerrar un negocio por 6 meses, 7 meses. Un abuso. Utilizando cosas de esas. Pero mire una cosa ahí, que el gobierno está como confundido. Este es un gobierno que... ¿Quién tiene que velar por eso? Todo lo que hace. En el caso de... Procompetencia. Procompetencia. Que también es un órgano regulador para evitar eso. Sí. Entonces, fíjese lo que sucede. Este es un gobierno que todo lo que hace, se dice que lo hace con un préstamo. Los chinos no toman prestado. Los chinos traen su inversión directa al país. Y eso el país debería aplaudirlo. Inversión importante. Y eso conviene al gobierno. No, porque lo que se alega es que pagan poco impuestos. Eso es falso, porque ¿por dónde entraron? Pregúntele al de aduana si él le cobró o no. Si esa mercancía es imposible, eso es una mentira piadosa. Lo que pasa es que hay criterios y formas de negociar diferentes. Eso yo voy a vender un producto más barato y voy a eliminar mucho lujo, muchas cosas. Los chinos ganan por volumen y aquí el comerciante gana por unidad. Por unidad, no puede ser. El tema es sumamente interesante, pero vamos a una pausa y continuamos con más en esta interesante entrevista.